Y continuamos, amigos, con nuestro programa, con nuestro León en la Onda. Vamos ahora con esa sección, con ese espacio dedicado a la salud de nuestro automóvil, ¿eh? Vamos a cuidar nuestro coche y lo hacemos, como siempre, en Talleres Autosama. Talleres Autosama está en el Paseo de Salamanca, a la altura más o menos del Rey del Jamón, muy cerquita de la Junta, por cierto. Talleres Autosama es nuestro taller de confianza y su responsable es Roberto Peña. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Roberto, pues nos encanta tenerte aquí con nosotros. Siempre decimos al ladito del Rey del Jamón porque es una manera de localizaros, ¿no? La calle exactamente se llama Río Silván, ¿no? Correcto, es Río Silván. Lo que pasa que da hacia el Paseo de Salamanca y aunque tenemos 5 metros de separación con el paseo, no corresponde al Paseo de Salamanca. Se ve perfectamente desde el paseo, entonces nos ubicamos muy bien por César, que tiene el Rey del Jamón, el restaurante, toda la vida. Sí. Y la verdad que como lo conoce mucha gente, pues nos ubica fácil. Ahí en la calle Río Silván número 6, en el Paseo de Salamanca. Su teléfono es el 987 22 93 85. Me estabas comentando ahora que también tenéis página web, ¿no, Roberto? Sí, la verdad que sí. Ya hace bastante tiempo que la tenemos y la verdad que bastante gente nos contacta a través de la página web. Es talleresautosama.es y también tenemos Facebook, lo podéis buscar como Talleres Autosama en León, que es bien sencillito. Si tenéis alguna consulta, duda, pues podéis dejar ahí la consulta o presupuesto, o cualquier tipo de duda que tengan. Tenemos también algunos programas colgados donde explicamos estas cosas y bueno, algún vídeo explicativo también interesante. Muy bien, también Autosama entonces en la red, en Facebook y su web talleresautosama.es. Bueno, y vamos a hablar de los embragues, ¿verdad, Roberto? Sí, los embragues. El famoso embrague. Sí, muy famoso. Exactamente, ¿tú cómo defines el embrague? Pues mira, es un elemento que transmite la energía del motor a las ruedas y lo hace de una manera progresiva. Es lo que nosotros hacemos en el pedal cuando lo estamos soltando y nos permite introducir además las velocidades en ciertos momentos. Cuando vas a hacer un cambio de marcha de primera a segunda, segunda a tercera, es lo que hace que acople el trabajo del motor hacia las ruedas, básicamente. Seguro que muchos nos lo hemos preguntado alguna vez, los que no tenemos ni idea de automoción. ¿Por qué hay que pisar el embrague, caray? ¿No se podría cambiar la marcha sin pisarlo? No se puede. No. Realmente la caja de cambios son piñones que están en movimiento constantemente, entonces lo que nosotros hacemos cuando pisamos el embrague es parar la caja de cambios. Nos permite, al parar la caja de cambios, se paran los piñones y nos permite elegir el piñón que queremos engranar con el siguiente. Si estuviese en movimiento, ¿qué es lo que notaríamos? Pues un típico ruido de rascar una velocidad, que lo habremos oído todos en alguna ocasión cuando no pisamos bien el embrague o en algún momento, que bueno, es un sonido muy típico y es precisamente porque no hemos pisado bien el embrague o porque el embrague no tiene buena eficacia. ¿Hay diferentes tipos de embrague? Sí, se diferencia en dos grupos, los hidráulicos y los mecánicos. Y luego dentro de los hidráulicos, que son los más habituales hoy en día, pues los hay de 3 piezas, de 4 piezas y multiembragues, que son los cambios de DSG, que también llevan un sistema de embrague seco. Y bueno, esos básicamente son los 3 tipos de embragues hidráulicos, los que más se utilizan. Lo que aprendemos aquí con Roberto Peña, cada vez que nos visita, de automoción. Por eso él es técnico superior de automoción. Estamos con Talleres Autosama, echando un vistazo al embrague de nuestro vehículo. ¿Hay que mantener el embrague? Pues el embrague como tal no es necesario mantenimiento. Lo que sí que es necesario en los embragues hidráulicos es los accesorios, lo que hace que el embrague trabaje o no trabaje, o sea, cuando pisamos o no pisamos. Los embragues hidráulicos normalmente comparten el líquido hidráulico con el sistema de freno. Entonces se debe sustituir cuando nos toca cambiar el líquido de frenos. Hay algunos vehículos que, en BMW por ejemplo, que los mantenimientos son cortitos, los cambios de líquido de frenos en torno a 20-30 mil kilómetros, pero por lo general, a grandes rasgos, casi todos los vehículos se debe cambiar cada 2-3 años aproximadamente. No hay posibilidad de mantenerlo de otra manera. Oye, ¿por qué los coches automáticos no tienen embrague? Bueno, llevan un elemento que se llama convertidor de par, pero aunque no lleven embrague, sí que llevan mantenimiento, que es a veces nos llegan vehículos con averías en los cambios en las cajas de cambios automáticas. Y eso sí que hay que tener en cuenta que son bastante caros. Llevan un mantenimiento que es un cambio de un aceite y un filtro que lleva la propia caja de cambios y sí es importante tenerlo en cuenta. Hay modelos de Mercedes ahora de última generación que se está cambiando cada 40.000 kilómetros y modelos anteriores entre 80 y 100.000. Pero sí es importante por lo menos informarnos si nuestro vehículo lleva mantenimiento en la caja de cambios automática, que cada vez está más extendidos en España y es importante saberlo, la verdad. Oye, curioso el tema de los coches automáticos, ¿no?
¿no? Hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, donde prácticamente el 100% de los coches que se venden son automáticos y además desde hace años. En Europa quizá menos, aunque se van imponiendo más, ¿no? Es muy cómodo, la verdad. Sí. La caja de cambios es muy, muy cómoda. Lo que pasa que en Europa el segmento de la automoción son motores más pequeños y realmente los cambios automáticos ahora ya han evolucionado mucho y se pueden trabajar con motores pequeños, pero por lo general siempre se utilizaban con motores grandes porque siempre hay una relativa pérdida de potencia en el convertidor de par. Entonces, para sacar el mayor rendimiento al motor, aquí siempre utilizamos cambios más bien mecánicos y bueno, pues lo que hacemos es optimizar un poquito esa potencia que tenemos en el motor. Pero bueno. ¿Se disfruta menos de la conducción? Porque hay quien dice, es que con el coche automático... No, tampoco. No. O sea, no, es muy cómodo en ciudad, la verdad. Es Sí, una es cómodo en ventaja ciudad. muy, muy importante. Sí, llegas a un semáforo, es tocar freno, lo manejas todo con el pie derecho, te olvidas del pie izquierdo completamente y es súper cómodo. Llegas a un semáforo, frenas y simplemente al salir aceleras, él lo va gestionando todo, va cambiando de velocidades. Suelen tener opciones secuenciales, que puedes elegir tú la gama de velocidad o incluso la velocidad exacta a la que quieres ir. Y la verdad que son muy completos. Luego en carretera también son muy cómodos, ¿eh? La verdad, hoy en día ya casi todos los vehículos llevan control de velocidad y combinado con la caja de cambios automática te limita simplemente a estar atento a la carretera y a sujetar el volante, a llevarlo por el sitio que tienes que llevarlo. Vamos. Que no es poco, la verdad. Ya no es poco, la verdad. Volvemos a los embragues. Roberto, ¿cuándo percibimos que el embrague de nuestro coche no está bien? Pues hay diferentes síntomas bastante claros. El más claro de todos es que nos cueste meter las velocidades. Si vamos a meter una velocidad y vemos que cuesta, que está duro el movimiento que queremos hacer hacia la primera, la segunda y demás, pues es un indicativo de que hay algún problema. Normalmente suele estar relacionado con el embrague. Otro síntoma típico es el que comentábamos antes, el de rascar las velocidades. Suelen acusar mucho, cuando empiezan a fallar los embragues, suelen acusar mucho la primera y la marcha atrás. Es la marcha atrás sobre todo porque cuando pisamos el embrague tiene que estar completamente parado el piñón para engranar la marcha atrás y a poco movimiento que tenga siempre vamos a ir una pequeña rascada. Entonces eso también nos indica que está perdiendo eficacia a la hora de parar la caja de cambios. Y otro síntoma muy típico es vibración en el motor, que viene derivado en los embragues de 4 piezas por una pieza que se llama el bimasa. Por desgracia es bastante cara y casi todos los modelos desde hace unos 10 años lo montan, o sea, todas las marcas. Sí. Y luego también es muy típico un golpeteo cuando paramos el vehículo, se oye una especie de ruido, un golpeteo alternativo tras, o sea, es bastante identificativo de que hay un problema dentro del motor o se oye entre el motor y la caja de cambios. A veces es difícil identificar en el coche, pero suele estar muy relacionado con el hecho de parar el vehículo. Cuando paras el vehículo es cuando oyes como una especie de trastaleo. Y otro de los motivos muy, muy claros, sabes, que nos vienen muchas personas así, que notan que el vehículo cuando acelera, oyen el sonido del motor, oyen el sonido del motor incluso más fuerte de lo habitual, porque sube más de revoluciones de lo que debe de hacer, y lo que notan es que el vehículo no avanza. Eso es un clarísimo fallo de que el disco de embrague ha perdido la eficacia de transmitir el giro del motor hacia las ruedas. Entonces, claro, oímos que el motor se acelera, pero no tiene la capacidad de transmitir ese avance hacia las ruedas. Entonces, nos da la impresión de que el coche pues que no avanza. O al subir una cuesta, se suelen notar en velocidades largas, cuarta, quinta. Lo pasas Entonces, fatal cuando te sucede eso, es angustioso, sí, Roberto. cuando Dices, pasa ¡ay eso, Dios! Sí, cuando pasa eso realmente ya son los últimos momentos del embrague ahí. Lo Está a mejor punto es, de palmar ya. Sí, eso es. Lo mejor es, si te pilla lejos de casa, no complicarte, llamar a la grúa y acercarte a un taller o llevarlo a tu taller habitual o donde creas conveniente. Pero bueno, en principio lo mejor es parar y no complicarse porque lo más normal es que al final continuemos, llegamos a una cuesta y nos quedemos en esa cuesta. O sea, ya llega un momento que patine tanto que no tiene la capacidad de avanzar el vehículo. Ya. Es bastante habitual, la verdad. Ver eso. Pues esos son los síntomas y las averías, ¿no? Sí. Que puede padecer un embrague. Por cierto, otro paréntesis. Es que nos asaltan siempre 1000 preguntas cuando charlamos contigo. Oye, ¿cuándo cambiar de marcha? Hay veces que de lo que te han enseñado en la autoescuela, Sí. yo recuerdo de hace ya muchos años, ¿no? A lo que ahora te piden los coches modernos, ¿no? Que te dicen, cambia ya de marcha. Ahora dices, ¿pero por qué no tiro un poquito más? ¿Cuándo cambiar de marcha? Realmente los coches modernos que ahora te indican el cambio de marcha están optimizados para sacar el menor consumo posible. O sea, pero tampoco sacamos el mejor rendimiento del motor.
semáforo. O sea, me explico. Cuando hacemos caso de lo que dice el fabricante, cumplimos todas las normas anticontaminación. Todas las normas anticontaminación está muy bien, todas las hemos de cumplir, pero acarrea ciertas averías secundarias derivadas de una conducción a muy bajas revoluciones. No tiene mucho que ver con el embrague, pero sí tiene que ver con el sistema anticontaminación de escape. Para que nos hagamos una idea, es como cuando quemamos en una chimenea demasiado carbón y hay poco aire. Creamos mucho hollín en el sistema de salida de humos. Entonces al final lo que hacemos es saturar la chimenea y demás, o si quemamos plásticos. Pues básicamente lo que pasa cuando cambiamos a muy bajas revoluciones, creamos combustiones con una proporción de combustible más alta, entonces tendemos a crear más hollín. Siempre de vez en cuando les viene muy bien a todos los coches salir a la carretera y darles una vueltilla, apurar un poco las velocidades, andar 30, 40 kilómetros, o si viajamos por circunstancias, vamos a hacer un trayecto de 100, 200 kilómetros, pues en vez de ir en quinta o en sexta, dependiendo del vehículo, pues ir una marcha por debajo, ir en cuarta un ratito, 10, 15 kilómetros. Al aumentar el rango de revoluciones, hacemos también que el sistema de escape, o sea, salga con más fuerza los gases y ayude a limpiar pues la saturación que suele haber en el sistema de escape. Entonces no hay que hacer siempre caso a lo que dice la DGT o a lo que dicen los fabricantes. Lo ideal sería cambiar en los motores diésel un rango entre 2000 y 2500 revoluciones, más bien 2500, para evitar esta acumulación de residuos. Es un poquito más caro conducir así, pero a largo plazo nos previene ciertas averías, la verdad. Qué interesante. Y cambiar a límite 2500, no apurar más. Sí, hombre, lo ideal, por ejemplo, ahí en los motores hay una cosa que se llama límite de inyección o el corte de inyección. Es un límite que marca el fabricante. En un motor diésel puede llegar a 5.000 revoluciones, 4.500 revoluciones, casi nadie lo toca. En la ITV, por ejemplo, cuando vas con un motor diésel, notarás que el técnico de la ITV acelera el motor a fondo. Es una prueba que hace para comprobar si hay humos o acumulación de humos en el sistema de escape. Claro, lo que él hace es normal. Hay gente que se asusta. Es el rango normal de trabajo. Un motor diésel trabaja entre 1.000 y 5.000 y casi nadie utiliza las últimas 2.000 revoluciones del rango. Entonces, de vez en cuando, pues salir a carretera. No hablamos de ir a toda leche porque no se puede, pero pongo un ejemplo muy claro. Subiendo la carretera de Asturias, hacia la antigua discoteca Baroque que todos conocíamos, pues esa cuesta, por ejemplo, sin tener que ir muy rápido, pues meter una segunda y aprovechar muy bien esa segunda hasta el límite máximo de revoluciones es bastante aconsejable. No pasa absolutamente nada al motor. De hecho, los motores incluso podrían seguir subiendo de revoluciones, pero los fabricantes los limitan por seguridad, para que la gente no dañe demasiado el motor. Pero vamos, haciendo eso no se dañe, de vez en cuando le viene muy bien hacer. A veces uno cambia porque dices, madre mía, lo voy a romper, y simplemente está yendo a 3.000. No pasa nada, revoluciones. O sea, no pasa absolutamente nada. ¿Y si está subiendo Pajares desde el lado de Asturias? Pues puede subir todo el rango, o sea, todo el puerto, segunda, tercera, en un rango entre 3.000 y 5.000, aprovechando pues esa parte que no solemos utilizar, la verdad. Entonces no pasa absolutamente nada. Para eso llevan sus sistemas de protección los motores. Aprendiendo automoción con Roberto Peña de Talleres Autosama. Volvemos al embrague. ¿Cómo cuidamos nuestro embrague? ¿Qué consejo nos das para que tenga buena salud? Pues, hombre, lo primero es hacer el mantenimiento, lo que comentábamos antes, hacer un cambio del sistema hidráulico, de la parte hidráulica, pues cada X tiempo, cada 2, 3 años, se tiene que mantener un poquito de control sobre eso. Si no, el taller debería de mantener un poquito, pues, indicarnos cuándo debemos o cuándo nos hemos pasado, si andamos cortos, o decirnos, mira, el año que viene te va a tocar cambiar el líquido de frenos. Se suele aprovechar con algún cambio de pastillas y ya de paso se cambia, que normalmente lo comparten, el líquido de embrague con el líquido de frenos. Otro cuidado muy, muy interesante es el de mantener el pie fuera del embrague. Es una cosa que nos han dicho miles de veces, pero hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, los embragues, en el momento que estamos con el pie en contacto con el pedal, ya hay desgaste. Hay desgaste tanto de un rodamiento que llevan, que es el cojinete de empuje, como del propio disco de embrague. Entonces, siempre nos ponemos... Aunque lo tengamos solo apoyado un poquitín. Solo con tocar el pedal de embrague hay desgaste. Entonces, claro, de hecho todos los vehículos, si nos fijamos, en la parte izquierda del pedal de embrague tenemos una zona donde podemos apoyar el pie. Es exactamente para eso, para llevar el pie apoyado, es el apoyapié. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el embrague solo debemos de utilizar en los momentos en el que vamos a cambiar de marcha. O sea, yo estoy parado en un semáforo, el pie apoyado en la izquierda, y no toco el embrague. Cuando se pone en verde, piso el embrague y meto la velocidad.
¿Qué tenemos que tener muy en cuenta? Que es una cosa que vemos habitualmente, por no decirte todos los días. Las alfombrillas. Es importantísimo. Las alfombrillas del conductor es muy importante que estén bien recogidas hacia atrás. Nos podemos fijar, si pisamos el embrague, que tenemos que hacer todo el recorrido hasta el final. Es muy importante porque si no el embrague sufre más desgaste de lo habitual. Entonces me pasa constantemente que llega un coche al taller, vas a meterlo al taller, pisas el embrague y te das cuenta que le faltan 4 centímetros de recorrido. Miras una pedazo de alfombrilla súper gorda que no permite que haga el recorrido bien. Eso acorta la vida de un embrague brutal, o sea, te reduce el tiempo un 50% como mínimo. Sí, sí. Entonces es muy importante tener por el momento esas dos cosas, o sea, no tocar el embrague en los semáforos y luego que el recorrido del embrague sea el adecuado, que no tengamos nada debajo que nos lo impida. No pisar el embrague más de la cuenta. Si estamos parados en el semáforo, no tener el embrague pisado, ¿no? Hasta que se ponga en verde. Claro, eso es muy importante porque lo mismo, estamos haciendo trabajar el embrague innecesariamente. Cuando nos vamos del coche, tenemos la costumbre de dejar metida una marcha. Sí. Esa es buena idea. Y cuando metemos la marcha con el coche parado, ¿también hay que pisar el embrague con el coche parado? Pues mira, aquí, por ejemplo, en invierno sí que es importante. Mira, hay un consejo relacionado con eso, que es muy importante. En las cajas de cambios dentro llevan un aceite que cuando hace mucho frío se pone muy viscoso. Entonces lo que limita es un poco el movimiento de la propia caja de cambios. Como está unida al motor, cuando arrancamos en frío y hemos dejado el coche en la calle, la batería o el motor de arranque tiene que mover todo ese grupo completo que está metido en un aceite que está completamente espeso. Entonces, cuando nosotros pisamos el embrague, separamos la caja de cambios del motor. Lo que conseguimos es que cuando le damos a arrancar al vehículo, el motor gire con mucha más facilidad. Separamos ese movimiento de la caja de cambios, ese freno que supone la caja de cambios. Entonces, una vez que ha arrancado el motor, si nos acostumbramos a arrancar con el embrague pisado, es genial. Una vez que arranca el motor, pues ya soltamos el embrague y empieza a girar la caja de cambios. Notaremos incluso que el coche, una pequeña bajada de revoluciones, y en muchos vehículos, aunque estemos en punto muerto, sin meter ninguna velocidad, notaremos que al soltar el embrague, el coche tiende a moverse. Es porque el aceite está tan denso, realmente, que tiende a mover los piñones. O sea, nos explica un poquito la resistencia que está ofreciendo ese aceite. Entonces, bueno, ya cuando coja temperatura, eso se pasa, ya no implica ese pequeño movimiento, pero bueno, es un indicativo de que hay un consumo adicional cuando el motor está frío a través de la caja de cambios. ¿Es muy cara la avería del embrague cuando se nos rompe, cuando se fastidia? Por desgracia, en los embragues de última generación sí, la verdad. De los embragues hemos charlado esta mañana aquí en nuestro espacio dedicado a la automoción con Roberto Peña, técnico superior en automoción y el responsable de nuestro taller de confianza de Talleres Autosama, ahí en el Paseo de Salamanca, a la altura del Rey del Jamón, en la calle Río Silván número 6. Es donde se encuentra exactamente Talleres Autosama. Recuerden que su web es talleresautosama.es y que también está en Facebook. Roberto, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Muchas gracias.